Hola, estamos aquí de regreso con otra entrevista. Recuerden que estamos aquí en Mutant Tech. Y pues para no hacer la introducción tan larga, porque estoy segura de que vamos a tener mucho de qué platicar, les voy a presentar el día de hoy a Roy Cuentacuentos. Hola. Hola, ¿qué tal? Un gusto, gracias por el espacio. No, ya sabes, cuando quieras. ¿Cómo Gracias. estás? Bien, muy contento. Qué bueno. Pues queremos platicar hoy un poquito sobre, o sea, sí sobre tu formación, sí sobre a lo que te dedicas, pero queremos conocer un poco de la perspectiva que tienes en este momento con todo el contexto que está pasando. Entonces, pues primero cuéntanos a qué te dedicas. Pues es una pregunta también muy complicada, ¿no? Ya de entrada una pregunta difícil. Pues lo que más me apasiona, podría decirlo así, es contar cuentos. Y es algo que me ha abierto muchas puertas y también en este camino he conocido a gente increíble, talentosa y dedicada. Un claro ejemplo son ustedes. Y cuéntanos, ¿cuál es la labor de un cuentacuentos? Pues yo creo que la labor de un cuentacuentos es llevar un mensaje, ¿no? No solamente entretener o tratar de educar a un público, sino transmitir ciertos mensajes de una manera artística, estética, a través de la palabra. Yo siempre he dicho que contar cuentos no solamente es aprendérselos de memoria e ir a recitarlos, escupirlos frente a un público, sino que trato, así me lo imagino yo, de que el cuentacuentos se vuelva como una ventana para que el público, ya sean niños o adultos, puedan ver otro universo a través de ese cuentacuentos, que sea una ventana a otro mundo, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que, pues, gracias a Dios nunca me he topado con alguien que me diga no me gusta escuchar cuentos, ¿no? Porque Ajá. Creo que a todos nos alimenta un poco la imaginación y somos curiosos, ¿no? Creo que los seres humanos por naturaleza somos curiosos. Entonces, cuando alguien nos empieza a contar algo, no nos podemos quedar a la mitad. Entonces, tenemos que saber cuál es el desenlace, exactamente, en qué quedó. Entonces, pues sí tengo una estructura muy clara de cómo es el cuento, pero la verdad es que a pesar de que es el mismo cuento, nunca es igual. Sí tengo clara, ¿no? Todos sabemos que hay un inicio, un nudo, un problema y un desenlace, pero voy jugando con el público en el momento en el que voy contando una historia o una leyenda, un cuento, porque creo que los cuentos se construyen con el público en el momento. En la pandemia me traté de adaptar a la cuestión virtual, pero sin duda me sentía un poco vacío, ¿no? Sentía que me hacía falta la interacción. Sí, el ver al público, al ver su cara en ese momento, y de pronto las maestras, ¿no? Para que se mantuviera controlado el grupo virtual, le ponían silencio, ¿no? A todos los niños, y entonces como que trataba de dar mi mejor esfuerzo en el cuadro de la pantalla, pero aún así, pues siempre hace falta ese ping pong, ¿no? Con el público. Entonces, pues ver la sonrisa, ver el enojo. Incluso me ha tocado ver un papá llorar ¿En serio? una función, sí, con un cuento muy bonito que yo creo que le recordó a su hijo, ¿no? Pues siempre nos pega mucho ese lado. Y eso es lo más interesante, ver la respuesta del público en el momento que tú estás contando, cómo lo reciben. ¿Y cómo empieza tu idea de volverte cuentacuentos? ¿De dónde surge? Pues mira, no sé en qué momento bien pasó de que después de dedicarme mucho tiempo al teatro, no me di cuenta en qué momento caí. Digamos, es que eso te iba a preguntar, ¿cuál era como tu formación o de dónde surgió pues la idea? Porque yo recuerdo mucho ver a un cuentacuentos en la tele, que era como Carlos se llamaba, no me acuerdo. ¿Cómo? Mario Iván, sí, yo lo tengo muy claro. Chabelo. Y yo no recuerdo haber visto a otro, o sea, normalmente en la calle pues vemos a los artistas urbanos, que hacen como shows para la gente, así, pero tal cual un cuentacuentos, no conozco muchos, seguramente habrá, pero no es un mundo que esté como muy explorado, por así decirlo. Tienes toda la razón, por eso hay licenciaturas en arte dramático, en etnocoreología, en todo, pero una licenciatura en narración oral que yo conozca, por lo menos en Latinoamérica, no.
Y sí, tienes razón, está quizá poco explorado, o quizás sea que yo lo veo pues más o menos como que ser un cuentacuentos no es que te prepares académicamente, profesionalmente, sino siento yo, realmente lo creo que ya es algo que ¿Qué traes? con lo que se viene. Porque un cuentacuentos no nada más es el que agarra una historia, voy a armar un espectáculo, pum, 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 sino la verdad es que es un estilo de vida, es una forma de ser, o sea, para que tú le caigas bien a un público, híjole, o sea, es complicado. Si en nuestra vida cotidiana a veces pues hay gente que ni siquiera conoces bien, no topas bien, que no has hablado con ella, y la ves y dices, ay, Sí. Imagínate entonces a alguien que va a contar cuentos y caerle bien al público. Eso es lo difícil, o sea, echártelos a la bolsa para que los mantengas atentos, pues es lo mismo que, por ejemplo, cuando nuestros abuelos nos están contando algo, ¿no? Atraparlos. Eso es, yo creo que lo más complicado. Entonces, del teatro pasamos ya a parte de la necesidad. Todo surge a partir de la necesidad. Entonces, yo tenía un deseo, quizá podemos decirlo así, de formar un espectáculo original para los niños, completo, que no solamente fuera la narración, sino incluirle otras cosillas por ahí. Y entonces, junto con mi esposa, con Angélica, creamos Roy Cuentacuentos hace 7, 8 años. Tampoco tengo el momento exacto, o sea, pasó. Oye, si hacemos esto, ok, podemos hacer esto y esto y esto. Y recuerdo mucho de una de nuestras primeras funciones, que incluso nos fuimos los dos juntos con una maleta nada más negra a Puebla, y nos fuimos en combi, ¿no? Y nos pagaron muy poco, pero como que ahí, en esa fiesta, dijimos, creo que de aquí puede surgir algo mucho más grande. Y entonces, poco a poco, Roy Cuentacuentos ha sido para mi esposa, para mí, para mis hijos, para mi familia entera. Roy Cuentacuentos no ha sido solamente un personaje, no ha sido un trabajo, sino ha sido lo que nos ha vestido, nos ha calzado y nos ha dado de comer. Qué bonito. O sea, para nosotros es un hijo más. Y así como un hijo también tiene necesidades y también nos exige atención, cuidados, dinero. Constancia, claro. Sí, mucha creatividad, sobre todo porque, pues, con poco creo que hemos hecho, no mucho, pero sí de corazón. Y creo que, pues, eso se ve en la respuesta del público. Pues, al momento no te puedo decir cuántas funciones hemos dado, ¿no? Hemos perdido la cuenta el número. Y creo que no lo contamos precisamente porque si no se automatizaría, ¿no? Sí, no es algo que puedes producir en masa, ¿no? Exactamente. Me llaman dos cosas la atención de lo que dijiste. La primera es, ¿qué son esas otras cosillas que le meten, que mencionas? O sea, narras, pero aparte, ¿cómo es la función? Bueno, un cuentacuentos, la función esencial, pues es la tradición oral, a través de la palabra. Pero la verdad es que a mí me gusta mucho, y eso porque nos gusta a los dos, a mi esposa y a mí, títeres, malabares, que un cuentacuentos no llegue, bueno, no utilizo falda yo, pero en el caso, por ejemplo, es un territorio muy explorado, sobre todo por mujeres. Me he encontrado muchas mujeres cuentacuentos. ¿Ah, sí? Sí. Pocos hombres. Y entonces, pues, el clásico chaleco de colores, como que trata de cambiarle un poco, y eso es lo que me gusta, ponerle mi esencia a mi trabajo. Y entonces pues le hemos ido metiendo cosas como elementos muy sencillos que cualquiera puede tener en su casa, pero que sirven en los cuentos. Por ejemplo, una bufanda y una cosa de estas para sostener los sartenes calientes, lo juntamos, es una serpiente. Y eso también es como un ejemplo para que los niños, las niñas, con cualquier cosa que tengan en su casa, puedan agarrarlo y hacer un títere o un personaje. Eso también es como la intención de una maleta, unos tirantes, un sombrero de copa, es decir, ¿no? Cositas llamativas también. Es esa pizquita de sal que le ponemos a nuestra comida para que al público le guste. Y también mencionabas que sienten que con muy poco han hecho mucho. Bueno, decías, no hemos hecho mucho, pero yo creo que sí, porque, o sea,
justamente creo que captar la atención de alguien y hacer que, sobre todo un niño, que es como muy fácil de estimular y que voltea para todos lados, o sea, que se abra a escucharte y que participe y todo, o sea, es mucho, generas un impacto en él, ¿no? A lo mejor se interesa por la historia, a lo mejor va y le cuenta a sus papás y entonces lo hace un ser más sociable, no sé, o sea, como que puede tener muchos impactos. Y quiero llegar a la pregunta de qué tipo de historias seleccionan para los cuentos, o sea, cómo ustedes van midiendo el impacto que tienen con el público y decidir qué Sí, historias. sí, mis hijos sí son los mejores jueces. De pronto cuando un cuento les gusta a ellos, lo tomo y digo, voy a contar para el ¿Y público. de dónde sacas los cuentos? Pues en su pobre casa tenemos muchos libros. Ah, o sea, tal cual, así, leyendo. Sí, y la verdad es que pues también de pronto nos regalan, cuando vamos, por ejemplo, a alguna función y que pues la gente amablemente nos dice, ¿sabes qué? No tengo dinero, pero te puedo dar esto, es parte de mi acervo de la biblioteca, ¿no? Pues Pues venga, sí, bienvenido. súper bien. Sí, y entonces pues también gracias a mis papás, mi papá es maestro, mi mamá también maestra, mis suegros también maestros, entonces pues libros por todos lados. Y mis hijos, fíjate que, aunque no saben leer, pero utilizan los libros para jugar. Y tenemos la firme idea de que los libros, muchas veces la gente le tiene miedo por eso, porque son libros. Entonces, pues con ellos tratamos un poco de jugar con ellos, que los libros puedan hacerse puentes. O sea, no lo digo de manera metafórica, sino, o sea, hacen realmente puentes para jugar. Los toman, los leen, se los llevamos al carro, en el baño. O sea, las historias surgen de donde sean. Y de personas que nos han contado, oye, mira, a mí me sucedió esto y esto, te podría servir a ti. Y entonces ya más o menos lo adapto, lo voy pensando. Y sí, una es escoger las historias y decir, esto va a funcionar. Y otra cosa, presentarlas ya al público, porque no funcionan. Y otra cosa es decir, ay, esto creo que no va a funcionar. Y lo presentamos y pum, pega. Me pasa, por ejemplo, cuando voy a agarrar una nueva historia, es como la masa. Al principio está dura, entonces tienes que ir trabajando y trabajando para que ya se ponga más suave. Lo mismo creo que pasa con los cuentos. A las primeras 3, 4 ocasiones que tú lo cuentas, estás acartonado, no sabes bien cuál va a ser la historia. Después de eso va tomando ritmo y me doy libertad de jugar y meter a la gente dentro del cuento. Es decir, por ejemplo, en un cuento que tenemos, San Jorge y el Dragón, una persona, un papá del público nos ayuda a ser el príncipe que trata de salvar a la princesa, que al final la princesa termina salvando al príncipe. Es una historia también muy, muy, muy rara y me gusta con los cuentos adaptarlos a los tiempos actuales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si al dragón lo mató la corrupción, ¿no? Bueno, que eso pues ha sido desde mucho tiempo. Pero me gusta manejar los cuentos y jugar con ellos, y cuando siento que hizo clic, ya después de ahí ya podemos irnos jugando. Como te decía al principio, tenemos lista la estructura, a jugar. ¿Y cómo es el proceso para adaptar un cuento escrito a un cuento narrado? O sea, ¿cómo es el proceso para ti? ¿Tal cual lo lees, te lo aprendes, o haces como un ensayo con tus hijos, o cómo es tu proceso? Hay ocasiones que sí nos piden cuentos específicos, ¿no? Por ejemplo, para ciertos museos, recintos, teatros, foros, dicen, esta es la historia que quiero que cuentes. Entonces, pues ahí creo que no queda de otra más que tratar de respetar al máximo la idea del autor. Porque sí, yo puedo jugar con el cuento, con la estructura, pero siempre mantener la esencia de lo que quiere dar a conocer el autor. Y si ensayo, digamos, yo solo, en estos encargos, digamos, como especiales, y cuando es libre, cuando algo me gusta, entonces, pues, primero lo leemos, tratamos de jugar con él, y ya después lo escrito lo tratamos de adaptar al lenguaje oral, porque también me gusta y tengo mucho quizá esa costumbre, ese vicio, esa maña, como de leerlo y ya estar pensando hasta en qué efectos vocales va a ser. Se cerró la puerta,
¿no? Siempre tengo como ese también que hacen los titiriteros a veces. Ajá. Y fue navegando por el mar y entonces automáticamente ya. Ajá. Ese tipo de cosas. Entonces, no me cuesta, me divierte mucho el tratar de leerlo y ya jugar con el lenguaje tanto físico como también el oral, porque aunque uno no esté hablando, pero también en el escenario todo habla, ¿no? Hasta cómo estás parado, cómo ves al público y eso pues me gusta mucho, me divierte y me hace sentir bien. ¿Y cómo es, ahorita que mencionabas al público, cómo describirías ahorita al público infantil? O sea, sé que existe esta idea de que ahora los niños como traen el chip Sí. y como siempre están pegados a la tableta y al celular y a tal, que ya no es muy fácil captar su atención, pero la realidad, o sea, ¿cómo es un niño cuando escucha una historia con una persona de frente? O sea, ¿cómo podrías describir a tu público? Pues sí, también voy a mis hijos. Son muy dispersos y cuando escucho, por ejemplo, que su mamá también les está leyendo un cuento y los veo atentos, digo, todavía hay esperanza, ¿no? Y ¿sabes qué? Pues la tradición oral y esto de contar cuentos y leyendas, pues ha existido desde miles de años atrás. Entonces, para que se acabe, pues vaya, es como también la radio, ¿no? Cuando vino a lo mejor la televisión o los CDs, los cassettes, el VHS, ¿no? No, es que la radio se va a acabar y sigue viva, ¿no? Sí, se ha modificado muchas cosas, pero sigue viva. Entonces creo que todavía, pues, ojalá que mis ojos no vean el final de la tradición oral, que yo creo que no, porque así como en estos 7, 8 años que te estoy hablando, hemos ido evolucionando y tratar de adaptarnos. Creo que así también yo me veo en unos 10 años evolucionando el arte de cuentacuentos a las nuevas generaciones. ¿Sabes qué es lo más satisfactorio? Ver a los niños que aunque, por ejemplo, en una fiesta, ¿no? En la escuela, aunque tengan juegos atrás, se quedan a verte durante 50, una hora. Ah, duran 50 o una hora. Sí. Sí. Dice por ahí Francisco Barres que después de 50 minutos ya es antipedagógico, ¿no? Pero 50 minutos, una hora, yo creo que se capta bien el mensaje para chicos y para grandes. Bueno, una en los niños, ¿no? Que sí, de pronto, porque son niños, si algo no les interesa, si les caes bien, se van a quedar. Si no, son el público más sincero y te van a dejar hablando como loco. Eso sí. Y es el público más difícil. Pero también el más cariñoso y más sincero. Me ha tocado que, por ejemplo, vamos caminando por la calle y en el súper una niña le dice, mira, es el cuentacuentos, ¿no? Y como yo no me disfrazo de nada, no me maquillo, pues soy yo afuera y adentro, ¿no? Oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y eso me hace sentir, híjoles. Nos han pagado los niños. ¿En serio? ¿Les han pagado los niños? Nos han pagado al final de las funciones por niños. Con monedas, ¿no? 5 pesos. Ajá. Toma, gracias. Me gustó mucho. Ten 10 pesos. Oye, no, quédatelos. Tú te puedes comprar algo con él. Dice, no, es que me gustó mucho. Mi mamá me dio más, entonces no importa, te lo doy a ti. No hay problema. Pero ¿sabes qué? Con eso hacemos que también los nuevos públicos valoren el trabajo de los artistas. Claro. Con 5 pesos, o sea, no hay más. Y entonces la maestra, yo la vi, así como me dio mucha pena. Sí, acépteselos. Está bien, sí, tienes razón. Sí, te los voy a aceptar. Gracias. Sí, pues sí. Y lo más satisfactorio en los adultos es cuando dejan su celular tantito y te ponen atención. Ya, con eso, ya. Sí, yo creo que está mala idea, ¿no? Yo creo que los que realmente carecemos de la atención a lo físico somos los adultos. Porque pues los niños son niños. O sea, si conectas con ellos, pues ya estás del otro lado. Pero con los adultos, pues sí creo que sea más complicado. Y por ejemplo, me contabas del papá que lloró en el cuento. ¿Qué tipo de...? Cuéntanos una anécdota en donde haya sido como algo muy satisfactorio de ver en el público, que te haya sorprendido, tal vez. Híjole. Pues es que anécdotas en cada función encontramos. Pero esta del señor que lloró al final de la función sí me pegó mucho también, porque obviamente pues en los cuentos yo voy matizando, así como el pintor
va difuminando los colores de un naranja a otro rosa, yo hago eso con las emociones dentro del cuento, ¿no? Obviamente también para mantener la atención del público, porque no puedo irme todo así. Había una vez, bla, 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 ¿no? Entonces tengo que ir como en una montaña rusa con las emociones. Yo no me doy cuenta de eso porque estoy tan metido en mi historia y en contarla, que a veces no me pongo a pensar en lo que el público está pensando en ese momento de ver el cuento, ¿no? Entonces, ya al final, cuando el papá se acercó a mí, me dijo, oye, muchas felicidades, me gustó mucho, ese cuento me quebró y muchas gracias. No, pues gracias a usted. Después de ahí nos ganamos a una familia que pues, nos ha llamado recurrentemente. Y vuelvo a esto, ¿no? El ganarte al público yo creo que es lo más complicado. Nos llegan también a lo mejor mensajes en las redes, ¿no? De que, oye, yo vivía antes en Tlaxcala, ahora estoy en Guadalajara y vi tu programa de cuentos y pues ahora se lo presumo a mi familia, a mis hijos y les digo que Tlaxcala es muy bonito y les gustan mucho tus cuentos. Otra señora de San Pablo Petatitlán, ya grande, una abuelita, sí, allá iba. Su familia nos había visto muchas veces y apenas nos encontramos también a los niños. Una familia que nos quiere mucho nos ha contratado varias veces para ir a contar cuentos. La señora ya estaba grande de edad, tenía, estaba enferma y nos contrataron para un cumpleaños de ella. Y desafortunadamente después nos enteramos que pues ya había dejado este mundo. Entonces subieron a sus perfiles pues, la foto, ¿no? De cuando fui a contar cuentos y su familia. Y eso me pegó mucho también. Dije, yo creo que vale la pena continuar con esto. Con esa labor, sí. Claro, es lo que te mencionaba, que creo que sí están construyendo algo grande, porque, o sea, impactar en una persona es algo enorme, ¿no? Tal cual. Más en un niño, ¿no? Sí. Sí. Que te quedes todo en su memoria y que, por ejemplo, esa niña que me encontré, un niño que me encontré en la calle, me dice, mira mamá, ya va el cuentacuentos. Y entonces ya, me pide una foto y me dice, qué bueno que te ve, porque ayer fuiste a su escuela y no ha dejado de hablar de Roy Cuentacuentos y ya me sé todos tus videos del YouTube. ¿No? Y entonces, pues muy agradecido también con ese niño. Y a lo mejor no nos damos cuenta en este momento de lo que estamos construyendo, lo hacemos con todo el corazón, créemelo, no es ni por volvernos famosos, ni porque por esto nos vamos a volver ricos, no. Lo hacemos con mucho, mucho corazón. Te lo juro que nos partimos en 20 para tratar de ir a cubrir las funciones. Pues no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero hay veces que pues, tenemos que ver cómo lo hacemos con los niños. A veces no tenemos para la gasolina, a veces pues dicen que como es el sapo es la pedrada, ¿no? Entonces, pues obviamente si alguien me dice, oye, mi mamá está en una sala de hospital y quiere escucharte, pues no le voy a decir, pues es tanto, ¿no? Sí, te voy a cobrar más, ¿no? Porque es privado. No. Y que por cierto, pues también hago esta invitación. Apenas fuimos a un hospital y me nació y dije, creo que sería buena idea si dijéramos que cualquiera que esté en un hospital y quiera escuchar un cuento, que nos eche un fonazo. Bueno, y ¿Qué dices sobre Romina? En un hospital infantil y al mes falleció su bebé. Sí, también una amiga, un niño también nos quería mucho. Sí, tuvo una enfermedad y pues un niño que se fue, que tomó alas y ya no está. Y se fueron con él nuestros cuentos. Y así, como con mucha gente. Entonces, a esto iba, es lo más tardado. No nos vamos a dar cuenta en este momento de lo que estamos haciendo, sino hasta después de 20, 30 años, cuando un adulto ya le diga a un anciano Roy, oye, yo te escuché cuando era niño, ¿no? Y a lo mejor, y por ahí algunos de los cientos y miles con los que hemos compartido cuentos, diga, gracias a ti, ahora escribo literatura, poesía, ¿no? Una cosa así. Digo, a lo mejor, y me estoy yendo en un extremo muy, muy allá. Pero
yo creo que saldrá algo bueno en un futuro. Sí, seguramente. Porque, o sea, así como lo hablas, como lo habla tu esposa, o sea, se nota que es algo en lo que le ponen mucho corazón y siempre da frutos. Justamente quería llevarlo hacia allá. ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que está interesado en, pues a lo mejor no tal cual en ser cuentacuentos, a lo mejor en escribir, a lo mejor en dedicarse a esta área que, pues, tanto nos dicen ahorita, ¿no? Que la inteligencia artificial se va a comer todo, que ya no vale la pena, que todo es YouTube, que todo es, o sea, ¿qué consejo le darías a alguien que está interesado en explorar, pues, sus emociones a través de la literatura escrita o oral? Fíjate que apenas estaba viendo con esto de la inteligencia artificial que ya incluso hay como un programa en donde tú le pones qué ritmo quieres, cómo iría más o menos la letra y te hace un corrido, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, ya por ya inteligencia hay miles artificial. de APIs que te hacen un montón de cosas. Claro, eso me da miedo. O sea, honestamente sí me da miedo, ¿no? Pero fíjate que iniciamos un canal de YouTube hace, ¿qué? 6, 7 años. O sea, ni por acá que iba a pasar una pandemia, ¿no? Y lo íbamos alimentando con los cuentos que grabamos en la televisión y que subía los clips nada más como para, pues, tener un registro, ¿no? Como bien lo dice Pedro, hacer una retrospectiva de lo que hemos hecho hace un año, ¿no? Y que, por cierto, pues esta es la segunda vez que estoy con ustedes en una entrevista, ¿no? Me gustaría hacer una comparación de la que tuvimos y esta para comprobar eso. Si alguien quiere igual echarle un ojo, tenemos otro programa que se llama Antihumano y ahí está la entrevista de Roy Cuentacuentos. Igual les dejamos el link aquí abajo para que la vayan a ver y ustedes mismos comparen. Ustedes juzguen. Y bueno, lo subimos a YouTube con esa intención. Viene pandemia, ¡pum! Sí, ¿qué tal les fue en pandemia? Y entonces ahí el canal subió. Teníamos que 500, 700, una cosa así. Bueno, la pandemia ya ahorita tenemos como 6,200, una cosa así, en el YouTube. ¿Y entonces en YouTube hacen contenido constantemente? No, la verdad es que no. Ahí solamente es como archivo. De pronto sí voy subiendo cosas que me gustan, que digo, sí, esto sirve para el YouTube. Pero contenido constante, la verdad es que todavía no. Si alguien quiere apoyarnos, bienvenido. Porque la verdad es que es tiempo. Sí. Ustedes bien lo saben. Es tiempo y también dedicarle, o sea, dinero, esfuerzo, producción, postproducción, etcétera. Sí, tuvimos igual la oportunidad de grabarte para un cuento en línea. Claro. O sea, sí, y estuvo súper bien, pero sí, o sea, la verdad es que la producción es grande para que puedas transmitir pues todo lo que quieres, ¿no? Lo que a lo mejor en persona logras hacer más sencilla, de una manera más sencilla. Y entonces ahí en la pandemia ofrecimos los videos a los maestros. ¿Saben qué? Tómelos. Si nosotros no cobramos ni un peso de ahí. Digo, a lo mejor, o sea, no voy a decir que no, pero a lo mejor en 2, 3 años sí podemos vivir del YouTube, ¿no? A lo mejor, seguro. Quién sabe. Y pero mientras tanto los ofrecimos con todo el corazón y esos videos, algunos salieron en el Aprende en Casa. ¿Ah, sí? Sí, creo que fui de los primeros contenidos que salieron de Tlaxcala en Aprende en Casa. Y bueno, es pues, una satisfacción muy grande. Muchas virtuales. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, no es lo mismo. Sí, no es lo claro. mismo. Y pues ahora ya, a mí me encantaría también entrarle a las nuevas plataformas que hay, ¿no? O sea, tiempo me falta y imaginación no, creatividad tampoco. Pero sí, de pronto, pues ustedes saben que hay que invertirle también en equipo. Y bueno, poco a poco vamos creando las cosas. No es mi intención, o sea, como mucha gente, ¿no? Se hace viral en cuestión de segundos, ¿no? Sí. Y ya las llaman a bailes públicos, en ferias y todo eso. Pero pues creo que con constancia y siguiendo nuestra línea, porque eso sí tenemos bien claro, o sea, ofrecer un espectáculo diferente, un trabajo distinto, no que solamente sea reírnos por reír, ¿no? Porque de eso ya hay muchos, sino ofrecer una opción a aquel público que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero los clásicos espectáculos infantiles y te busqué en las redes y me gustó. ¿Ven? Y pues nos han llamado de varios lugares y eso alienta nuestro trabajo y nos ayuda a continuar. Y regresamos a la pregunta, ¿qué consejo le darías a alguien que... Perdón. No te preocupes, está bien que nos explayemos, pero, o sea, me interesa tu opinión porque
pues has vivido o vives los dos lados de la moneda, ¿no? Tanto la parte de buscar el cuento, probarlo con tus hijos, exponerlo en un público. También te dedicas a la tele, también estuviste en pandemia. O sea, como has sabido adaptar a Roy Cuentacuentos a varios contextos. Sí. Bueno, han sabido. Sí. ¿Cuál sería como el consejo a alguien que quiere empezar como en este mundo tan complejo y tan lleno de entretenimiento? Que no forcen nada. No es decir, pues le está yendo bien a él como cuentacuentos. Me voy a poner un sombrero, voy a agarrar una maleta, voy a poner mi sonido y voy a empezar a contar cuentos. No. En el momento en el que menos uno lo espere, se convierte, ¿no? Aquel que toca, por ejemplo, guitarra en una rondalla y dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer mis propias canciones de trova, ¿no? Y hablar de lo que me pasa a mí, hágalo. Pero que no lo force, que lo haga con todo el corazón y que sea, en esto de contar cuentos sobre todo, que sea auténtico, genuino, que no trate de copiar a nadie y que le ponga mucha disciplina, mucho empeño, mucho corazón, porque la verdad es que sí, o sea, en lo personal, a los dos, a los cuatro, nos ha costado lágrimas, sacrificios, enojos, decepciones también, pero muchas alegrías, muchas satisfacciones, muchas invitaciones y también conocer a gente maravillosa que ha nutrido nuestro trabajo. Niñas, niños, artistas, profesionales, maestros, maestras, sobre todo a quienes les agradecemos mucho el que también hayan confiado en nosotros. Y eso los va a hacer crecer solitos. Cuesta mucho. Uh-huh. O sea, tú dices, híjole, pero ¿por qué tal se hizo más famoso que yo? ¿No? ¿Por qué tal si lo invitan a la televisión, a la radio, por qué a mí no? ¿Por qué él sí se gana convocatorias y yo no? Que no se desesperen y que no tiren la toalla. En pandemia nosotros la verdad es que sí estuvimos a punto de tirar la toalla y sí, yo dije, no, ya, otra cosa. Uh-huh. Pero afortunadamente pues nos sostuvimos los dos, ambos, y también sostuvimos a Roy Cuentacuentos y dijimos, no, o sea, me te voy a contar algo rapidísimo. Sí, sí. El primer año del Día del Niño, el abril para nosotros pues es buenísimo. Claro. Bueno, una semana antes se cancela. Y ya habíamos hecho bien toda la agenda, cuadrarnos. Claro, empezó en marzo la pandemia. Sí, es cierto. Entonces una semana antes se nos vino el mundo abajo. El año siguiente dijimos no nos vuelve a pasar lo mismo. Y como mi esposa es muy buena agendando y haciendo todo, lo que vemos atrás del escenario, entonces ese 30 de abril, el mero año de la pandemia, desde 8 de la mañana hasta 8 de la noche, una tras otra, wow. Sin descanso. O sea, sí comí todo. Y tu esposa sí trabaja. Sí. Sigue, la que sigue. Pero sí, o sea, es cuestión con un popote así de la gota. Es cuestión de... No era intravenosa. Era cuestión de ponernos de acuerdo y de trabajar y decir, a ver, ¿qué vamos a hacer? Ya pasó lo feo, ya lloramos, ya nos caímos, ¿ahora qué hacemos? Uh-huh. Bueno, sale, ya. Y entonces, pues ha sido también adaptarnos, ¿no? O sea, tanto en las historias que vamos buscando, hay niños que dicen, ese cuento ya lo vi. Bueno, pues aquí está otro. Uh-huh. Y así, una también es que los públicos pues ya nos han visto, una adaptar los cuentos, una adaptar las cosas que vamos a llevar a las funciones, todo ha sido adaptarnos a todas las condiciones. Y ya de como manera más personal, a lo mejor fuera del personaje del proyecto de Roy Cuentacuentos, ¿qué crees que hay en ti que te genera este ímpetu de crear y de compartir? O sea, como de expresarte de esta manera. Porque me llama mucho la atención que Roy Cuentacuentos no eres tú. O sea, es un equipo. Sí. Es tu esposa, son tus hijos, es como un proyecto como integral. ¿De dónde crees que surge como estas ganas de no tirar la toalla? O sea, como de decir, vamos a seguir intentándolo, o del látigo de tu esposa. De a lo mejor que en la pandemia pues se las vieron difíciles. Sí. Y a lo mejor más allá de la necesidad, o sea, ¿qué crees que hay en una persona que te permite decir, lo
pues, le voy a chingar porque tiene que funcionar porque tiene que funcionar. La hiperactividad. ¿Sí? Pues como te comentaba hace un momento, todo surgió de la necesidad. O sea, todos los inventos han surgido en esto. Crearon ustedes este programa por una necesidad de darle difusión a los artistas o a los que crean algo. Por eso también se creó Roy Cuentacuentos. Una, porque vimos una oportunidad de no entrar a un negocio, no le podría decir un negocio, sino de ver la vida de otra manera. Y eso pues nos ha dado también pues mucho, ¿no? Entonces, la necesidad de comunicar, la necesidad de ofrecer algo a alguien, la necesidad de ser nuestros propios jefes, la necesidad de crecer a nuestro ritmo y sobre todo el hambre. Lo puedo decir de manera metafórica y de manera textual. O sea, así como te decía hace un momento, yo me veo en 10 años en otros escenarios más grandes a artistas que cuando era niño y cuando sigo viendo admiro y envidio. ¿Cómo puede decir la palabra envidio? Admiro mucho y creo que puedo llegar a más. Eso es Sí, de esas cosas que ves y dices, yo puedo hacer eso, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿No? Claro, y no uno me como estoy actor direccionando. tiene mucha esa maña. Fíjate que a lo mejor no soy el único que le pasa, pero a lo mejor actrices, actores van a ver una obra de teatro, ver un personaje y no están pensando en la historia o en qué va a terminar, sino en yo haría ese papel así, yo le pondría esa voz. A lo mejor pasa también con los cinéfilos, ¿no? O los que son productores cinematográficos, los directores de cine, a lo mejor ven una película y no la disfrutan igual que nosotros Que como los público en demás. general, sino, a mí también a veces me pasa. Ven, por ejemplo, una película de terror, y dicen, ya sé cómo se hizo ese encuadre, ya sé cómo hicieron ese efecto, eso es green screen, ¿no? O sea, ven... Vas pensando siempre. Exactamente, ven su arte de una manera distinta. Y creo que más o menos nos pasa eso. Y creo que trabajando en equipo, no solamente nosotros, que es el núcleo de Roy Cuentacuentos, sino también, por ejemplo, a ustedes, que también ya hemos trabajado, también forman parte de Roy Cuentacuentos. No solamente sí somos nosotros el núcleo, pero nosotros no podríamos hacer nada sin el público, sin la gente que le da difusión, sin la gente que tiene esas plataformas. Es decir, Roy Cuentacuentos no solamente es estos 4 equipos de trabajo, sino muchos más que se han venido ligando y que nos apoyan. Maestras, maestros, directores, papás, mamás, niñas, niños sobre todo, ¿no? Escuelas, etcétera. Todo eso es Roy Cuentacuentos. Entonces creo que es como una bola de nieve, ¿no? Y que va creciendo y creciendo. Lento, sí. Pero yo, en el momento en el que creo deje de contar cuentos, ya no estaré aquí. O sea, yo tengo la firme intención de que cuando me vaya, no voy a dejar ni siquiera de contar cuentos, sino voy a contar cuentos, pero en otro lado. Qué bonito. ¿Qué sigue para Roy Cuentacuentos? Cuéntanos. Trabajar y contar muchas historias. Creo que ya ha pasado lo peor. Nosotros pensábamos, quizá nos confiamos un poco y dijimos, bueno, ¿cuándo se van a acabar las fiestas, no? ¿Cuándo va a dejar de haber clases? ¿Cuándo va a dejar de haber reuniones? Y Pues ¡pum! pasó. Sí. Y eso para nosotros fue un knockout. O sea, Claro. nos dejó en la lona, realmente en la lona. Y no solamente hablo por mí, sino músicos, la gente que se dedica a las fiestas. O sea, Sí, a muchas qué personas. Madrid se nos puso, ¿no? Ya pasó eso. Ahora ya nos supimos adaptar. ¿Qué sigue? ¿No? Creo que ya estamos, si no listos para otra pandemia, pero sí hemos entendido los retos que significa contar cuentos. Como te decía hace un momento, no hay una formación académica ni profesional en Latinoamérica, en México, en Tlaxcala, porque también se le tiene que dar prioridad a otras licenciaturas que tienen pues mucho más demanda, ¿no? Música, artes plásticas, artes visuales, etcétera. No, pero a mí la verdad es que sí me encantaría, realizar un festival internacional de narración oral en Tlaxcala, que Tlaxcala sea un referente en eso, porque no soy el único, o sea, hay muchos más, a lo mejor con otro estilo, porque también, como te comentaba, hay que mantener el estilo para hacer un Sí, cuentacuentos. es individualidad. Exactamente. Y pues es un caminar muy solitario, ¿no?
pero sí me encantaría como hacer un gremio así muy, muy grande y poder hacer este tipo de festivales. Y dos, pues sí, o sea, quizá una utopía es una licenciatura en narración, estaría, súper bien. Ujú. Pues me quedo con muchas cosas de la entrevista, pero sobre todo como con lo valioso que es contar con un equipo, con una red de apoyo y también cómo, cómo puedes empezar a perder el miedo al futuro en base a tu experiencia, ¿no? A lo mejor, si en algún momento, no auguremos otra pandemia, pero si en algún momento pasa algo que ya no puedes asistir, pues sabes que puedes cambiar, ¿no? Puedes adaptarte a lo que venga. Entonces, pues muchísimas gracias por compartir este proyecto con nosotros. Muchas gracias por venir de nuevo. Esperamos saber mucho más de Roy Cuentacuentos. Pues compártenos tus redes, compártenos dónde te pueden seguir, dónde pueden saber más sobre ustedes. Claro, pues antes que nada, muchas gracias otra vez por el espacio. Son ustedes increíbles, yo también los sigo, soy su fan, me gusta mucho escuchar sus entrevistas. Gracias. Y de veras que gente como ustedes hacen mucha, pero mucha falta en Tlaxcala y los exhorto a no tirar la talla y continuar con 150 entrevistas o si se puede más al año. Me pueden encontrar en Facebook como Roy Cuentacuentos, en Instagram como Roy Cuentacuentos, en YouTube también tenemos algunos videitos y pues cualquier cosa que gusten y en lo que podamos apoyarles, nos echan un mensajito por las redes y adelante con todo gusto. Pues ya saben, vayan a seguirlos porque este proyecto es algo muy valioso que tenemos. Pues muchas gracias, ya saben que estamos aquí en Newton Tech, si tienen algún equipo muerto o a punto de morir o quieren renovarse, pues pueden venir aquí. La producción es de Tlacuache Studio y pues nada, nos vemos en la siguiente.